La neurociencia es una ciencia, es un campo que está enfocado en el estudio del neuro. La palabra neuro, de donde se deriva neurona, neurología, neuroanatomía, esa palabra neuro es una palabra griega que significa nervio. Cuando hablamos de neurociencia, estamos hablando de una ciencia que está enfocada en estudiar todo el gran tejido que llamamos sistema nervioso. Le hacemos mucho hincapié, nos enfocamos muchísimo en el cerebro, porque en el cerebro es como el sitio donde va a explotar el máximo de operaciones. Pero nuestro sistema nervioso está dividido y no todo es el cerebro. Nuestro sistema nervioso, tenemos diferentes tipos de neuronas, que las vamos a estudiar, diferentes tipos de neuronas que cumplen diferentes funciones comunicativas, diferentes funciones de reflejos, de reacciones, y todo eso es lo que estudia la neurociencia. Ahora, ¿qué hace la neurociencia? La neurociencia se enfoca en estudiar el cerebro y el sistema nervioso. Hasta ahí. Los neurocientíficos estudian, por ejemplo, ellos estudiaron el hipocampo, y estudiando el hipocampo se dieron cuenta que hay algo que se llama la neurogénesis, que es el nacimiento de nuevas neuronas. Y luego se dieron cuenta que la neurogénesis ocurre, y eso lo vamos a hablar a profundidad más adelante, pero ellos descubrieron que la neurogénesis ocurre durante toda la vida, cuando antiguamente se creía que a los 35 años máximo se dejaban de producir neuronas. Entonces los neurocientíficos, los neuroinvestigadores descubrieron que no, que a partir de esa edad se siguen apareciendo neuronas, y hasta ahí llega el trabajo de ellos. ¿Qué hacen ellos? Una publicación científica, y ellos dicen, el hipocampo puede producir, el sistema límbico puede producir nuevas neuronas durante toda la vida. Listo. Y eso permite que haya más aprendizaje. Ok. A partir de la publicación de un neurocientífico, nosotros comenzamos el trabajo. Y nosotros comenzamos ahora en lo que se llama neurociencia aplicada. Porque la neurociencia, como ciencia, se estudia desde 4 campos: lo estructural, lo funcional, se estudia lo patológico y se estudian las bases moleculares. Lo estructural es cómo está construido el cerebro, o sea, que tiene 2 hemisferios, eso es estructural, un hemisferio derecho, un hemisferio izquierdo, que tiene 4 lóbulos externos, el lóbulo parietal, temporal, occipital, el temporal, que eso es estructura, cómo está estructurado, que tiene una región que llamamos cerebro neocortex, una región que llamamos cerebro límbico o sistema límbico, y una región que se llama cerebro reptiliano. Eso es estructura, las campas, las áreas y tal. Y bueno, voy a seguir hablando de todas las divisiones del cerebro, pero lo estructural es estudiar dónde está cada parte del cerebro. Hasta ahí, dónde queda cada parte, qué cosa conecta con qué, y ya. Lo funcional es otro campo de estudio neurocientífico, que es entonces ahora cómo funciona en su relación interna, o sea, en lo que son aferencias y eferencias. Aferencias es cuando una parte recibe información, y eferencia cuando la emite, cuando la amígdala cerebral se comunica con la corteza prefrontal, cuando la amígdala cerebral se comunica con el hipotálamo, o cuando el hipocampo se comunica con la amígdala cerebral. Ese tipo de información que son aferencias o eferencias, todas esas funciones internas, cómo funcionan, esa estructura, cómo funciona. Ese es el segundo campo de estudio de la neurociencia. El tercer campo de estudio es lo patológico. ¿Qué es lo patológico? ¿Qué ocurre cuando se daña algún área del cerebro? O cuando hay alguna enfermedad, analizar, estudiar qué la ha causado, qué la ha originado. Y de allí, bueno, se estudia el Alzheimer, se estudia el Parkinson, se estudia la depresión, se estudia el insomnio, se estudia la epilepsia,
se estudian todo tipo de trastornos conductuales, de daños cerebrales, de daños en el sistema nervioso, todo se estudia, ¿ok? La patología, enfermedades, daños que se causan en las funciones o en la estructura. Por lo general las funciones se dañan cuando hay un daño en la estructura. Se daña la estructura, deja de funcionar y eso se estudia desde el campo patológico. Y las bases moleculares, entonces es el estudio que aquí vamos a entrar muy a fondo nosotros. Nosotros vamos a estudiar un poco de estructura, vamos a estudiar un poco de funciones y vamos a estudiar bastante de bases moleculares. Con patología no nos metemos. Nosotros trabajamos de estructura. En el cerebro esto queda acá, esto queda acá, esto queda acá. Las partes principales, sobre todo las que están relacionadas con la reacción, la emoción, el aprendizaje, la enseñanza, es lo básico que vamos a enfocar. Y cómo funciona esto de acuerdo a los estímulos externos e internos, las conexiones con lo externo, con lo interno, y las bases moleculares que son neurotransmisores, hormonas y neuropéptidos, péptidos y neuropéptidos, ¿ok? De todas maneras, no se enrollen ahorita si no entienden algo de lo que estoy diciendo, porque eso es lo que vamos a desarrollar en los próximos 2 meses y medio que vamos a estar conectados estudiando. La neurociencia estudia la secundaria. ¿Cuál fue, por favor? La secundaria de qué, estructura, función, patología, base molecular. Me está preguntando al respecto. La primera área era la estructura, cómo está diseñado el cerebro. La segunda área, la función, cómo funciona la amígdala cerebral, cómo funciona la corteza prefrontal, cómo funcionan los lóbulos cerebrales, cómo funcionan todo eso, cómo funciona, ¿okay? Internamente. La patología de las enfermedades, bases moleculares, todo lo que son la parte químico-biológica. ¿Por qué sentimos amor? ¿Qué es el amor? ¿Por qué sentimos rabia, ira? ¿Qué es la ira? Y todo eso son solo reacciones químicas de nuestro cuerpo. Dime, Noelia. Tú dijiste que la neurociencia se enfoca en 2 áreas, el cerebro y... No, se enfoca en todo el cerebro, la neurociencia estudia todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso, con todo lo neuro, ¿ok? Lo neuro. Y trabaja desde 4 campos: estructural, funcional, patológico y estudiando todo lo que son las bases moleculares. Después vamos a ver del sistema nervioso, cómo está dividido, vamos a hablar de las neuronas y todo eso. Bien, ahora, cuando el científico, vamos a poner un ejemplo. Tenemos un equipo de médicos que están en una universidad X y abrieron varios cerebros y han estado estudiando el cerebro y se encontraron allí con encontraron en el cerebro que hay una región que se llama el hipotálamo. Entonces ellos ya ven que todos los cerebros, eso está en el mismo lugar y comienzan a hacer investigaciones de cómo funciona el hipotálamo. De repente, ¿qué pasa cuando a un animal que tenga un cerebro parecido al cerebro de un ser humano se le daña el hipotálamo? ¿Qué ocurre cuando se le estimula el hipotálamo? ¿Qué ocurre cuando hay una inhibición de conexión celular hacia el hipotálamo? ¿Qué ocurre cuando hay una excitación? ¿Qué ocurre cuando se le agrega algún neurotransmisor, por ejemplo, o una hormona como podría ser la oxitocina, que es llamada la hormona del amor? ¿Qué ocurre si a un animal se le inyecta oxitocina? ¿Cómo se estimula? Y bueno, se hace todo el estudio y luego ellos llegan y dicen, ocurre esto, ocurre esto, ocurre esto, ocurre esto. En los seres humanos ocurre similar y listo. A partir de allí entramos nosotros, que trabajamos con neurociencia aplicada. Y lo que nosotros vamos a estudiar específicamente, este diplomado, es neurociencia aplicada a la educación y al desarrollo. Neurociencia aplicada. ¿Aplicada por qué? Todo lo que los científicos nos aportan, ahora nosotros lo vamos a aplicar para analizar, estudiar y mejorar un campo de la vida humana. Un campo de la vida humana que puede ser cualquiera de las cosas que nosotros hacemos en la vida. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hacemos, las funciones del cerebro y las bases moleculares, o sea, toda la forma como funciona el cerebro y todo lo que nosotros producimos, oxitocina, endorfina, voy a nombrar hormonas y neurotransmisores, dopamina, podríamos hablar de la adrenalina, o podemos hablar del cortisol, del glucagón, de todas estas hormonas y neurotransmisores, que todo nace aquí,
todo se orquesta aquí, eso va a tener diferentes reacciones en la vida de un ser humano, y eso aplica en el liderazgo, en el marketing, en la educación, en el sexo, en la oratoria, en la enseñanza, en el turismo, en el aprendizaje, en todo lo que tenga que ver con la vida humana. En una oportunidad, yo fui invitado a un programa de radio, y al terminar la entrevista, yo estaba en la oficina de la directora de la emisora, y me presenta una señora que tenía otro programa de radio. Yo estaba haciendo una gira y estaba en un país que no era mi país. Entonces me presentan y le dicen a la señora: mira, él es Carlos Mendezeta, él es especialista en neurociencia. La señora, de una forma muy grosera, muy chocante para mí, fue una cuestión muy agresiva, me dice: ah, sí, y hace la mano así como puchi, ¿no? Como eso, y dice: ah, sí, eso, neurociencia. Hoy en día todo es neurociencia. Yo solo la miré y en mi mente dije: claro que sí, ignorante, todo es neurociencia, todo en la vida es tiene que ver con nuestras neuronas, todo en la vida tiene que ver con nuestro cerebro, todo en la vida tiene que ver con nuestro sistema nervioso y nuestro sistema glandular. El sistema nervioso y el sistema glandular están empatados, trabajan en conjunto, y todo en nuestra vida tiene que ver por las hormonas y tiene que ver por los neurotransmisores que producimos. Yo a veces abrazo a mi esposa y le digo: uy, acabo de tener una descarga de oxitocina con dopamina, con endorfina y oxitocina por ti. Y ella me abraza y me dice: ay, tan lindo. Eso se llama amor científico. Eso no lo entiende cualquiera. ¿Por qué? Porque yo lo que le estoy diciendo es: estoy enamorado, porque el amor no es más que una reacción química. El amor no es más que una mezcla de 3 neurotransmisores con una hormona que hace que se eleven otras hormonas, y cuando se elevan esas hormonas simplemente se despierta la pasión. Y todo en la vida es neuro, todo en la vida tiene que ver con la neurociencia. Cuando hablamos del liderazgo, estamos hablando de las relaciones interpersonales, estamos hablando del impacto, estamos hablando de emociones, cuando hablamos de las ventas es lo mismo, cuando hablamos de las compras es lo mismo. Cuando hablamos, ¿qué hace un vendedor? Un buen vendedor lo que hace es saber utilizar la amígdala cerebral para que se estimule en cualquier persona, se estimule el sistema límbico y haya un secuestro amigdalino y no funcione la corteza prefrontal, haya una inhibición a la corteza prefrontal y simplemente la persona secuestrada compra lo que se le venda. ¿Y qué es eso? Después vamos a estudiar qué es el secuestro amigdalino y todo eso. Todo tiene que ver con la neurociencia, porque el ser humano es un conjunto de neuronas que nos llevan a emociones, sentimientos, interpretaciones, ¿ok? Y de esa neurociencia aplicada nosotros vamos a tomar 3 campos, y es neurociencia aplicada. ¿Y qué vamos a estudiar? Educación, aprendizaje, enseñanza. Ahora, con la profesora Mari, ustedes van a estudiar neurociencia aplicada al desarrollo personal. Y cuando hablemos de desarrollo sostenible, nosotros vamos a ir hablando de asuntos que tienen que ver con la pobreza, la miseria, pero no nos vamos a poner a hablar desde la política para echarle la culpa al presidente que tuvo Colombia, o al presidente que tenía Venezuela o tiene, o al presidente o al capitalismo o al comunismo. Nosotros vamos a analizar la pobreza, la miseria y todo esto, ¿desde dónde? Desde la estructura paradigmática, desde lo neurológico. Y es de allí que vamos a trabajar la neurociencia aplicada, ¿ok? La neuroeducación. En eso es que vamos a entrar a partir de ahora, y cuando hablamos de neuroeducación, entonces estaríamos diciendo que la neuroeducación es una disciplina que estudia el cómo aprende el cerebro y cómo mejoramos los procesos y métodos de enseñanza. Eso es la neuroeducación. Una disciplina que estudia, o sea, nosotros como practitioner en neuroeducación, ¿qué hacemos y qué vamos a hacer de ahora en adelante por el resto de nuestra vida? Porque esto no termina en un diplomado de 3 meses. Esto es el principio de un camino infinito. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a entrar y vamos a una disciplina en la cual por el resto de nuestra vida vamos a estar siempre estudiando el cómo aprende el cerebro
y cómo podemos nosotros mejorar los procesos y los métodos de enseñanza, los métodos de aprendizaje